Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Buenos días para todos. Usted se estará quizás preguntando por qué la plaga o la peste del COVID le da al creyente. Otro dirá, no tiene por qué darle. De hecho, lo he escuchado en algunos medios y aún algunos hermanos, amigos, en algunas personas he escuchado esto. ¿Quién tiene la razón? La respuesta a esta pregunta la tiene la palabra de Dios. Ella nos va a responder en esta mañana. Y para poder entender acerca de la pregunta que se lanza al comienzo de este pensamiento, y por tanto, para poder responder a esto debemos analizar o analicemos un poco las 10 plagas de Egipto. En el capítulo 7, como todos ya han escuchado estos días a los demás predicadores, encontramos la plaga de sangre. No voy a mencionar versículos, sobre todo al comienzo de este comentario. Usted lo va a buscar allí. En el capítulo 7, versículo 24, dice la palabra que, con respecto a la plaga de sangre, que todos hicieron pozos, aún los hijos de Israel. Y aquí la pregunta que hacen muchos es, bueno, ¿ellos fueron afectados por esta plaga o no fueron afectados? Quiero darle mi concepto personal. Para mí sí. Si usted dice, no, para mí no los afectó esa plaga de sangre, no hay ningún problema. Investiguemos o investigue también. Le quiero decir que sí, por las siguientes razones. Si usted mira en Éxodo capítulo 1, versículo 7, que no se lo voy a leer, léalo allá, usted va a encontrar que la tierra de Egipto estaba llena de los hijos de Israel, estaban por doquier. Ellos no solamente vivían en Gosén vivían un buen número. A propósito, también vivían extranjeros allí. Ellos no vivían, no tenían allí solamente ese lugar para ellos, ese departamento. Vivía mucha gente allí, también egipcios. Entonces, por eso ellos sufrieron, porque el río de Egipto traspasaba todo, el río Nilo traspasaba todo Egipto, y ellos estaban por toda parte, tuvieron que haber sufrido. Ahora, también porque creo que sufrieron, y es así, porque los israelitas eran idólatras. Recordemos que ellos llevaron ídolos de Egipto, lo dice otros pasajes, en la palabra lo muestra. ¿Y qué hizo Dios? Dios estaba juzgando, como lo dice Génesis 12:12, estaba trayendo juicios sobre los ídolos, sobre los dioses de Egipto. Y si había juicios sobre los ídolos de Egipto, ellos también tenían que sufrir por causa del pecado. Y quiero agregar rápidamente algo acá, hacer una aplicación corta. La iglesia, los hijos de Dios a veces pagamos por las idolatrías que manejamos también, porque somos idólatras. La iglesia es muy idólatra sin darse cuenta. Idolatramos cosas, aún a los hijos.
¿Qué es idolatría? Es amar a algo por encima de Dios. Así que le dejo eso ahí. Algo también con respecto a la plaga de sangre, no sé si se haya dado cuenta usted, pero la plaga de sangre solo duró 7 días, lo dice 7:25 del Éxodo. Pasemos ahora a otro tipo de plagas y conceptos que vemos aquí. El capítulo 8 del 1 al 15 muestra la plaga de ranas. Eh, También el 16 al 19 del capítulo 8 muestra la plaga de piojos. El capítulo 9 muestra la plaga de sarpullidos y el capítulo 10 muestra la plaga de las langostas. ¿Por qué le menciono estos 4 grupos o estas 4 clases de plagas? Porque tiene una particularidad y es que la Biblia no dice nada de Israel, nada de Israel. Y si ella no dice nada, yo tampoco. Usted dirá, sí le dio, no les pasó nada, X, Y, Z, lo que usted diga, está bien. Yo tampoco digo nada, porque no se sabe si sí sufrieron o no sufrieron. Como les dije al comienzo, parece ser que como estaban regados por todo el pueblo, tuvieron que haber sufrido de todas estas cositas. Pero la Biblia no especifica, yo tampoco. También hablemos de la plaga de las moscas, la plaga del granizo. Y la Biblia sí muestra que en el capítulo 8:22 dice que las moscas no afectaron el lugar donde estaban ellos en Gosén, o sea, el departamento de Gosén. Lo mismo el granizo. Capítulo 9:26 muestra de que tampoco fue afectado la tierra de Gosén, que era un departamento enorme donde estaban ubicados la mayor parte, como el nido, vamos a hablar así en el buen sentido de la palabra, el nido de los israelitas. Dice que todo el departamento fue guardado. ¿Qué hizo Dios? Involucró a todos los que vivían ahí, a egipcios y israelitas. Y sencillamente podemos deducir que así como los buenos sufren por los malos, también los malos son bendecidos por los buenos. En este caso, toda la población egipcia que vivía allí fue guardada porque todo el departamento de Gosén no pasó nada con respecto a las moscas y al granizo. Son cosas que hay que tener en cuenta. Todo esto responde a la pregunta que hicimos al comienzo. El capítulo 9 nos traslada a la peste en el ganado. No sabe qué le dio, pero el caso fue que le dio algo muy grave a ellos. Y aquí sí afectó a Gosén, pero a los israelitas no. En todo el país, la Biblia especifica, capítulo 9 versículo 4, léalo, especifica que a ningún israelita no le murió ni una vaca, nada, porque fueron guardados en todo el país donde estaban allí. ¿Qué quiere decir? Que Gosén, el departamento Judá también entró allí, pero a los israelitas no les pasó nada. ¿Qué muestra la Biblia acá? Que puede Dios librar solo a su pueblo, porque Él es supremo. Es cuestión de confiar en Él. Y aún en los que no son su pueblo, si confían en Él, Él también les libra, les guarda, porque lo dice la Biblia, que algunos obedecieron y guardaron su ganado y fue protegido. En el capítulo 10 encontramos la plaga de las tinieblas, donde hubo una oscuridad que ni se podían ver las manos. Y yo le llamé este suceso aquí exclusividad. Si usted mira bien el capítulo 10, versículo 23, dice que solo había luz en la casa de los israelitas. O sea que a las afueras, si ellos salían a la puerta, no iban a ver nada. Pero dentro de sus casas, allí se permitía prender velas, no sé qué había allí, qué combustible utilizaban, pero las tinieblas no penetraban las casas de ellos, no entraban allí, podían prender luces, mirar y todo eso. ¿Por qué? Porque era el poder de Dios. En Gosén también, lógico, allí en Gosén había tinieblas, pero la exclusividad era para los pueblos, para las casas, las habitaciones, especifica la palabra de Dios. Ahora, la respuesta a todo esto, ¿le da al creyente? Sí, Señor, sí le da. Sí le da el COVID al creyente, las plagas le dan. ¿Por qué? Por sus pecados, porque todavía somos pecadores.
¿Cuál pecado es el que más afecta hoy día a la iglesia? Como lo dije al comienzo, la idolatría. Y les recuerdo que idolatría es ahora querer algo más que a Dios. ¿Quieres más el trabajo que a Dios? ¿Quieres más a tus hijos que al Señor? ¿Te preocupas más por el trabajo, más que por venir a adorarle, por buscarle? Estás siendo idólatra sin darse cuenta. También, para responder a las preguntas, sencillamente le quiero decir, porque los buenos sufren por los malos. Y los malos también por los buenos, porque eso es un va y viene. También bendice al malo por el bueno. Escuche, el malo recibe bendición por el bueno. La Biblia lo dice que le hace llover sobre justos e injustos, lo dice. Pero también puede librar solo a su pueblo, porque Él es supremo. Dios puede exclusivamente librarlo a usted o a mí. Sencillo, por su supremacía. Y librar al malo si le cree también. Esto habla todo de lo que está pasando hoy día. Y por último aspecto, 4 plagas. En 4 plagas, si se fijó, Él guarda silencio. Escuche, no dice nada. Si guarda al pueblo, no lo guardó. Habla solamente de las plagas y respecto a Egipto, pero no dice nada de Israel en las 4 plagas que ya le hablé. ¿De cuáles son? ¿Qué quiere decir Dios con esto? Que es mejor que todos hagamos lo mismo. Guardemos silencio y no juzguemos a Dios. Porque sí, porque no, Él sabrá lo que está haciendo. Guardemos silencio y busquemos su rostro, su presencia, acerquémonos a Él. Usted mira, pastor, pero faltó una plaga. Yo conté y usted nombró 9. Falta una plaga, claro, la plaga de la muerte de los primogénitos. Y por supuesto, hoy nos corresponde el capítulo 12. Vamos al capítulo 12 a mirar algo. 12:12 dice la palabra, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo, escuche, a todo primogénito que hay allí, incluyendo a los hijos de Israel. Esta plaga es particular porque aquí involucra a todo mundo. Primero era claro, Dios decía solo a Egipto, pero lógico, el que estaba por ahí tenía que llevar del bulto, como el que Dios nos guarde. Se nos prende una casa, se nos prende la casa, también se prende la del vecino y viceversa. Nosotros vivimos cuando niños esa experiencia, se prendió la casa del vecino y también se prendió la de nosotros. Esa experiencia la tuve yo. Entonces, pero aquí no, aquí es todos. ¿Y cómo librarse? Se librarían los pueblos el pueblo de Israel y todo el que quisiera, porque era para todos la bendición. Versículo 13 muestra. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El que degollara un cordero y colocara la sangre en los dinteles, se salvaba. Y la sangre de este cordero es tipología de la sangre del Señor, la sangre del cordero que es Cristo. ¿Qué le toca hacer? Creer al anuncio. A los amigos que me están escuchando en esta mañana les digo, el pecado es muerte, pero Cristo murió. Dice que la palabra de Dios dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y por eso en Juan 3:18, en el Evangelio de Juan 3:18, mire lo que dice mi querido oyente. El que cree, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Los egipcios, los que no colocaron la sangre ahí, se condenaron por no haber creído, o sea, se le murió el primogénito a todos ellos. Afortunadamente la Biblia dice que los israelitas creyeron y algunos otros también creyeron. Dirá, ¿cuándo no lo dice? La palabra lo dice, 12:37 al 38, porque salieron muchos grupos con ellos. Quiero que vayamos a Éxodo 12. Dice así, Éxodo 12, 37 y 38. Partieron los hijos de Israel. Vamos a leerla aquí en esta versión de Éxodo, versión de la PDT. Los israelitas viajaron desde Ramsés hasta Sucot. Había aproximadamente 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Con ellos fueron gran número de gente de otras razas. Escuche. ¿Por qué esta gente fue con ellos? Porque ellos habían creído en ellos, habían creído en el Dios de Israel. De hecho, muchos se habían circuncidado. No hay tiempo ahora para mostrar todos estos pasajes que hablan de la circuncisión y todo, donde Dios dice que si alguien se circuncidaba, pertenecía al pueblo de él. Y es seguro que toda esta gente, durante todo este proceso, se habían convertido.
¿Cuántos no se han convertido en este proceso de pandemia? Y por eso también esta pandemia es para que usted y yo creamos a un Dios poderoso que está obrando su perfecta voluntad. Su poderío está obrando. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Dios de todos los que creen en su Hijo. Él es Dios de todos los que creen en su Hijo. ¿Quiere que Dios sea su Dios? Crea en Jesucristo. Y entonces será Dios tuyo también, porque Cristo te salva a través de su preciosa sangre. Así que quiero terminar dándole gracias a Dios. Padre, gracias doy, porque eres bueno, Señor. Porque tú a través de tu palabra nos muestras, Señor, el por qué algunas situaciones, por ejemplo la del COVID. Señor, porque tú eres poderoso. Tú haces como tú quieres. Corriges, libras, guardas a todos los que se acercan a ti, los que te creen, Señor. Y aún aquellos, porque veo aquí, Señor, que mucha gente quizás aún ni creía y tú los guardabas. Pero si dejas la última plaga, la de sangre, que es símbolo de la sangre de tu Hijo, a esa sí hay que creer para poder ser salvos, Señor, porque es el único medio de poder ser salvos. Hoy te agradezco y pido a ti por la salvación de la gente en Huasca, en La Calera, en San Luis. Pido a ti por la salvación de los que escuchan este programa. En el nombre de Jesús te agradezco. Señor, oro a ti por las dolencias, por las enfermedades, para que la sangre de Cristo obre, la llaga de Jesús sane y el dedo de Dios obre sanidad. Y toda dolencia y toda preocupación se va en esta mañana, en el nombre de Jesús, mi Señor. Los anuncio rápidamente. Les recuerdo el día de mañana, ayuno. El domingo 6, 8 y 10 de la mañana. Calera, San Luis, perdón, y Huasca a las 4 de la tarde. Así que están todos cordialmente invitados. Les bendigo porque escuchan este devocional. Agradezco para que presten sus oídos a este su devocional acercándonos al Señor Jesucristo. Un devocional, como siempre lo hemos dicho, de los centros de fe Esperanza, Huasca, La Calera y San Luis, de nuestra querida denominación, Misión Panamericana de Colombia. Los bendigo rica y abundantemente y no temamos, confiamos en Dios. Los que ya somos salvos sigamos creyendo en Él. Los que no son, tenemos que creer en Cristo. Muchas, pero muchas bendiciones en esta preciosa mañana de viernes y que Dios sane a todos los enfermos. Una rica y rico y bendecido día para todos los oyentes.